Voy a explicar cómo se resuelve este ejercicio de termodinámica. En este caso es un ejercicio de ciclos. Tenemos un ciclo de gas ideal en el que nos dan como datos la siguiente tabla con las presiones de todos los puntos y las temperaturas del punto 1 y del punto 3. Nos dan también los datos del gas ideal, la CP, la RA y la gamma. Nos dan también el rendimiento isentrópico del compresor y de la turbina y el rendimiento del regenerador. Entonces, nos preguntan en primer lugar las energías intercambiadas en cada elemento de la instalación. Al ser un sistema abierto y estacionario, despreciamos la energía cinética y la energía potencial, y los términos derivados del tiempo. Por lo tanto, el primer principio nos quedaría así. Calor menos trabajo es igual a entalpía que sale menos entalpía que entra. Empezamos por el compresor. El trabajo del compresor, que es el trabajo entre los puntos 1 y 2, será igual a la entalpía en 1 menos la entalpía en 2. El calor será 0 porque nuestro compresor es adiabático. Entonces, como podemos ver en la fórmula del rendimiento isentrópico, podemos despejar el trabajo en vez de como H1 menos H2 a H1 menos H2S partido el rendimiento isentrópico. Despejando aquí. H1 menos H2S será igual a Cp por T1 menos T2S. ¿Y cómo sacamos T2S? Pues T2S lo haremos con esta fórmula de gas ideal. Al tener todos los datos en este lado de igualdad, tendremos T2S y despejamos aquí para sacar el trabajo entre 1 y 2. Una vez tenemos el trabajo entre 1 y 2, que sabemos que es igual a H1 menos H2, que a su vez es igual a Cp por T1 menos T2, al tener T1 y tener el trabajo podemos despejar T2. Entonces ya tendríamos lo que nos interesa, que es el trabajo del compresor, y además tenemos T2 y T2S. Seguimos con la turbina. De igual manera la turbina, su trabajo al ser adiabática será H3 menos H4, y H3 menos H4 con la fórmula del rendimiento isentrópico de la turbina será el rendimiento por H3 menos H4S. Sacamos la Cp y nos queda T3 menos T4S, igual que antes nos falta saber cuánto es T4S, pero utilizamos la misma fórmula que hemos utilizado antes de gas ideal para sacar T4S y con ello el trabajo entre 3 y 4, que es el trabajo de la turbina. Una vez tenemos el trabajo de la turbina, podemos despejar ya T4. Entonces, en este apartado ya hemos sacado el trabajo de la turbina y luego las temperaturas entre 4 y 4S. Pasamos al combustor. El combustor ya no es adiabático, pero no tiene ningún tipo de trabajo. Por lo tanto, el calor intercambiado en el combustor se calculará como H3 menos HX, que a su vez esto será igual a Cp por T3 menos Tx. El dato que nos falta aquí es Tx. Para sacar la temperatura de X, cogemos el dato del rendimiento del regenerador que también teníamos y nos dicen que es igual a Hx menos H2 partido H4 menos H2. Podemos sacar como factor común la Cp, se nos va tanto arriba como abajo y nos quedan solo temperaturas. Entonces tendremos que Tx menos T2 partido T4 menos T2. Como tenemos tanto la temperatura en 4 como la temperatura en 2, despejamos Tx. Y luego lo metemos aquí, el resultado que nos da. Y así podemos sacar tanto la temperatura en X como el calor intercambiado en el combustor. Así que ya tendríamos el trabajo del compresor, el trabajo de la turbina y el calor en el combustor. Y esto es todas las energías intercambiadas en cada elemento. Después de esto nos piden la generación de entropía en el compresor, en la turbina y en el regenerador. Para ello utilizamos el segundo principio, el cual sería este. Empezamos por el compresor. El compresor, al ser adiabático, se nos va el término de la entropía en el calor. Por lo tanto, tendremos que la entropía generada entre 1 y 2 será igual a S2 menos S1, que al ser gas ideal se puede calcular con la siguiente fórmula.
Cp por el logaritmo neperiano de T2 entre T1 menos Ra por el logaritmo neperiano de P2 entre P1. Como tenemos todos los datos de 2 y de 1, despejamos y tendríamos la entropía generada entre 1 y 2. Para la turbina, pues exactamente igual que antes. También es adiabático, se nos va el término del calor y como es un gas ideal igualmente, pues sustituimos con la misma fórmula de antes. Como también tenemos todos los datos entre 3 y 4, no necesitamos nada, simplemente despejamos. Para el regenerador tendremos entonces que la entropía de lo que sale, en este caso I y X, menos la entropía de lo que entra, que es 4 y 2, será igual a la entropía generada. No tenemos la temperatura en I, así que para calcularla utilizamos el primer principio. Como en el regenerador no tenemos ni trabajo ni calor intercambiado, en este lado de la igualdad tendremos un 0. Entonces esto será igual a HI menos H4 más HX menos H2, que sacando factor común a Cp, tendremos Cp por Ti menos T4 más Tx menos T2. Como tenemos tanto la temperatura en 4 como en X como en 2, despejamos la Ti y lo ponemos en la tabla. Y este es el dato que nos faltaba para calcular la entropía generada, que es igual, como es un gas ideal, con la fórmula de antes, pero en este caso las presiones se nos van a ir, porque son iguales. Entonces simplemente nos queda la temperatura y calculamos la entropía generada. Ahora nos dicen la generación de entropía en el combustor si se supone que el calor llega desde un foco a 1500 grados. Entonces, utilizamos el segundo principio igual que antes, S3 menos Sx menos la entropía del calor, que en este caso no va a ser despreciable porque sí que tenemos un calor intercambiado. S3 menos Sx, utilizamos la fórmula de gas ideal como antes, en lo que igual que antes se nos van las presiones porque son iguales. Y la entropía del calor se calcula como el calor partido de la temperatura del foco. Tenemos todos los datos, así que despejamos la entropía generada. En este caso será este valor de aquí. Aquí tenemos una tabla de resumen de los datos que hemos ido sacando poco a poco. Y ahora nos piden el rendimiento energético del motor turbina de gas. Para sacar el rendimiento será igual a lo que obtenemos respecto de lo que damos. Entonces, lo que obtenemos es el trabajo neto, que será igual al trabajo del compresor más el de la turbina, y lo que damos es el calor del combustor. Entonces, como tenemos todos los datos que hemos calculado en apartados anteriores, despejamos. Por último nos dicen, compare el rendimiento obtenido con el de la instalación sin modificar. La instalación sin modificar sería sin el regenerador. Entonces, para calcular el rendimiento, en el numerador tendríamos el mismo término porque sería el trabajo neto, pero el calor que hemos proporcionado sería distinto. Para calcularlo, simplemente restamos la entalpía en el punto 3 menos la entalpía en el punto 2, que serían los puntos que habría si no hubiera un regenerador. Para ello tenemos las temperaturas en los dos puntos, lo podemos calcular, y este sería el calor que proporcionamos. Lo despejamos en la fórmula del rendimiento y podemos ver que el rendimiento sin la instalación sin modificar sería menor que con la instalación modificada.